Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Hace 3 meses, ante la mirada indiferente del mundo, las tímidas expresiones de la comunidad internacional y la pasividad del Occidente libre desarrollado, se ejecutó una vez más el secuestro de la nación venezolana, a pesar de la amenaza que representa para la democracia en nuestro hemisferio. Después de años de represión, violencia y pobreza inducida y provocada, el 28 de julio pasado fue un día de gloria para los venezolanos. Habían llegado al final de una campaña cívica y política histórica, liderada de forma valiente y ejemplar por María Corina Machado. Pero aquel día de elecciones, a pesar de que sorprendió a la dictadura hundida en su arrogancia, a los criminales que la encabezan no les importó dar un golpe de Estado a la soberanía del pueblo venezolano y fabricar un fraude electoral evidente, grotesco y descarado. Es decepcionante, vergonzoso y peligroso el hecho de que al mundo libre le importe poco que Venezuela se consolide como una base de drogas, violencia, corrupción y terrorismo, apadrinada y protegida por el eje del mal que forman China, Rusia e Irán. Es una amenaza para las débiles democracias de América Latina que desde Caracas, con el apoyo de Petro y Morena, se siga exportando a la región ese modelo populista y autoritario que solo produce exilio y separación, pobreza y subdesarrollo, muerte y desolación. El exilio forzado, el abandono de tu tierra, la separación de la familia, la pobreza, el salto al vacío, son lo más parecido a los jinetes del apocalipsis o el caballo de Troya que un ser humano puede sufrir. Este es el drama que vive el pueblo venezolano. Su casa, su futuro, su destino, su país, su democracia, su libertad, su vida han sido violentadas. Ahora bien, mientras hay vida, se puede y se debe luchar por la libertad. Y eso está haciendo el pueblo venezolano. Si las cobardes y traidoras fuerzas armadas de su país escogen seguir de cómplices de una narcotiranía, es al mundo libre al que le corresponde dar un paso al frente y decir presente. Por eso, cuando le pregunten si sabía usted que hace 3 meses una banda de criminales se robó un país entero, diga que sí, y que como ciudadano que todavía goza de libertad, hará todo lo que pueda para luchar por la libertad de Venezuela. Pasaron ya 3 meses desde que se cometió el grotesco fraude electoral en Venezuela. El narcotirano Maduro insiste en aferrarse al poder, utilizando la violencia y el terror contra un pueblo indefenso pero valiente, que sigue dando la batalla por su libertad. La misión de determinación de los hechos de la ONU en Venezuela ha denunciado graves violaciones de derechos humanos en los últimos 3 meses. Detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y violencia sexual, como parte de un plan coordinado para silenciar a los opositores. Luego del 28 de julio, las detenciones arbitrarias se han incrementado más de 20 veces, convirtiendo a Venezuela en el país con más presos políticos del continente. Entre los detenidos se encuentran 120 menores y 161 militares. Además, 27 personas han sido asesinadas y cientos resultaron gravemente heridas en las represiones a las manifestaciones pacíficas que defendían la legítima victoria de Edmundo González. En días recientes, la narcodictadura asesinó al opositor y líder regional Edwin Santos, una muestra más del comportamiento del sanguinario régimen venezolano. Casi todos los miembros del equipo cercano de María Corina Machado se encuentran presos en el helicoide, asilados en embajadas, en la clandestinidad o en el exilio. El fraude electoral de la dictadura, la impunidad y el silencio frente a los crímenes de Maduro no solo ponen en riesgo a Venezuela, sino que establecen un peligroso precedente para toda la región. La democracia latinoamericana enfrenta el mayor desafío de las últimas 5 décadas. Si el narcotirano Maduro se sale con la suya, los aspirantes a dictadores de la región podrían seguir sus pasos
con lo cual América Latina retrocedería 50 años en su historia, cuando era dominada por regímenes dictatoriales. Solo que en esta ocasión serían más sanguinarios por el apoyo que recibirían de Rusia, China e Irán. Edmundo González es el presidente electo de Venezuela. El pueblo venezolano expresó su voz soberana en las elecciones del 28 de julio, con una victoria arrolladora de 70%. Ahora le corresponde a la comunidad internacional hacer lo que sea necesario para que el presidente legítimamente electo de Venezuela asuma el mando el próximo 10 de enero de 2025 y sea así, de vuelta la democracia a este sufrido país. La comunidad internacional debe dejar de lado la retórica y los comunicados y debe asumir con acciones concretas el retorno de la democracia a Venezuela. Si los países occidentales no enfrentan este desafío extraordinario, Venezuela será la próxima Cuba, con una dictadura interminable y con el apoyo del tridente del mal que forman China, Rusia e Irán, que tendrían ya 3 bases, desde donde amenazarán, aún más, la seguridad del hemisferio occidental. Es cierto que el pueblo venezolano debe dar la mayor batalla de su historia, pero también lo es que, si el mundo libre quiere preservar los valores de la libertad y la democracia, debe reconocer y aceptar que el futuro de América Latina se define en Venezuela. Los momentos estelares de la historia estuvieron siempre marcados porque en el capítulo preciso, indispensable, cuando era determinante vencer o morir, las fuerzas vivas de la sociedad, las coaliciones y los líderes que podían hacer la diferencia dijeron presente, asumieron la causa y salvaron el día. Para conversar sobre la gravísima situación política en Venezuela y sobre lo que todavía se podría hacer para que el 10 de enero de 2025 el presidente electo Edmundo González asuma el mando como presidente en funciones, les presento a John Polga, profesor de Ciencias Políticas en la Academia Naval de Estados Unidos. Es experto en instituciones políticas y su impacto en la estabilidad democrática. Está ahora de investigador visitante en la Universidad de Salamanca, en España. Ha colaborado con el Departamento de Estado en Washington, con la OEA y otras organizaciones iberoamericanas. Acaba de publicar un libro que se titula Authoritarian Consolidation in Times of Crisis, Venezuela under Nicolás Maduro. Profesor Polga, bienvenido a Razón de Estado. A 3 meses del fraude electoral en Venezuela, los informes oficiales sobre abusos, atropellos y crímenes han sido contundentes y las expresiones de reclamo y protesta igual. La ONU, la OEA y las demás letras hacen comunicados feroces y dan gritos de reproche, pero no pasa nada. ¿Qué debe hacer la comunidad internacional para que se respete la voluntad soberana del pueblo venezolano expresada en unas elecciones libres y democráticas que fueron violentadas por una narcotiranía? Venezuela en este momento está en un momento de crisis inédita. Hasta el 28 de julio, el régimen venezolano era un régimen autoritario, pero ha sido un régimen autoritario electoral. Y desde el fraude electoral del 28 de julio hemos visto altos niveles de represión y movimiento hacia un régimen de hegemónico, autoritarismo hegemónico. Y es mucho más difícil democratizar un régimen así, como hemos visto por tantos años en Cuba, en Corea del Norte y en la actualidad con Nicaragua. Entonces, una respuesta requiere la ayuda de toda la comunidad internacional, de países en la región como Brasil y Colombia, de presión de los Estados Unidos, de la Unión Europea y también presión interna desde Venezuela. Ya. Profesor, precisamente por lo que dices y la dificultad que tiene poner en orden a regímenes que son tan autoritarios y tan violentos, después de lo visto y si el 10 de enero de 2025 la narcotiranía se consolida en Caracas, ¿tiene sentido y sería esperable o incluso deseable que Estados Unidos y sus aliados ejecuten una operación militar especial quirúrgica para capturar al criminal Nicolás Maduro,
que tiene orden de captura internacional? El orden captura internacional es una forma de ejercer presión sobre Maduro para limitar su movimiento internacional a los Estados Unidos, a Europa y a otros países. La probabilidad de una intervención militar es bajísima. En tu libro analizas que la narcodictadura en Caracas se consolida a pesar de que tiene a Venezuela hundida en una profunda crisis económica y con niveles de aprobación bajo cero. ¿Qué hace Maduro para mantenerse en el poder? Cuenta con el apoyo del alto mando militar, cuenta con el apoyo de un círculo íntimo de civiles y también el apoyo de las instituciones del Estado. Ahora, la lógica de la consolidación significa que ya no existe, no existen formas de expresión democrática en Venezuela. Y contando con el apoyo con esos actores, lo que hemos visto en los últimos meses es también una pérdida de apoyo de algunos de ellos, como hemos visto con el ascenso de ciertos actores y el descenso de otros actores en las Fuerzas Armadas y en los ministerios. Ya. Llevamos 3 meses esperando un quiebre en las Fuerzas Armadas para que restituyan la democracia en Venezuela y garanticen que se entregue el poder al presidente electo Edmundo González. Hasta ahora no ha sucedido. ¿Por qué? ¿Qué debe ocurrir para que los militares asuman el papel histórico que el pueblo les demanda? Creo que llevamos 20 años esperando, ¿no? Ese cambio. Queda claro que la semana pasada marca 10 años de Vladimir Padrino López como ministro de Defensa de Venezuela. Sabemos que Padrino López es un eje central del apoyo para Nicolás Maduro, él y sus aliados. Ahora, ¿qué sucede o qué podría suceder para, digamos, derrocar ese apoyo? Significa tener oficiales valientes que están dispuestos a sacrificarse y sacrificar su poder para salvar al pueblo venezolano. Ya vimos que de la comunidad internacional se puede esperar poco o nada que sea realmente efectivo. La dictadura sigue en sus 13. ¿Es el pueblo venezolano el que debe rescatar su democracia? ¿Qué costo deben estar dispuestos los venezolanos a pagar para vivir en libertad? Los venezolanos han pagado y siguen pagando el costo de vivir en la no libertad. Así que vivir en la libertad también va a tener un costo. Cualquier pueblo que busca un cambio democratizador necesita el apoyo tanto de la comunidad internacional como de su propio movimiento interno. En Venezuela yo creo que existe ese ímpetu, existe esa voluntad, existe el liderazgo y están buscando el apoyo internacional. Ya. Con el apoyo de los impresentables gobiernos de México y Colombia, además de China, Rusia e Irán, ¿qué precedentes, qué consecuencias tendrá para la democracia y la libertad en América Latina si la narcotiranía se impone y Maduro se queda en el poder? Ofrece una lección para toda la región y para todo el mundo de que el mundo está bien con las dictaduras, que no hay consecuencias. Y definitivamente significa un debilitamiento de la seguridad regional, mayor migración y posiblemente mayor crimen organizado. Hay consecuencias graves. Claro. Para terminar, profesor Polga, los conflictos en Europa y Medio Oriente y unas elecciones en el norte de nuestro continente han distraído la atención del mundo de la tragedia que vive el pueblo venezolano en las garras de una narcodictadura criminal y tiránica. ¿Se puede esperar algo más contundente y efectivo del mundo libre para el 10 de enero de 2025, el día que el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, debe asumir el mando del país? ¿Qué esperas tú? Lamentablemente no espero mucho. Puede haber una sorpresa por ahí, pero como dices, el mundo está en este momento distraído, preocupado con asuntos en Ucrania, en el Medio Oriente y en otras partes. Ya. Si se puede identificar uno de esos momentos en la historia de la humanidad en los que las fuerzas libres y democráticas del mundo debieran hacer algo contundente y definitivo para corregir el rumbo de la historia y salvar de una tragedia sin precedentes la democracia y la libertad de Venezuela,
son una buena causa. Profesor Polga, muchas gracias por tu tiempo. Son más de 8 millones de venezolanos ya en el exilio y se proyecta que si la democracia y la libertad se le vuelve a escapar a Venezuela, ese número podría subir en varios millones más. A pesar de que el pueblo votó en mayoría arrolladora e incuestionable por un cambio de gobierno, la narcotiranía que tiene secuestrada a la nación venezolana una vez más se quiere imponer a plomo y sangre. Para conversar sobre el delicado momento que vive Venezuela, les presento a Orlando Avendaño, periodista y escritor venezolano actualmente en el exilio en Colombia. Es editor senior en el medio internacional Voz. Orlando, bienvenido a Razón de Estado. 3 meses pasaron ya después del grotesco fraude electoral del 28 de julio. ¿Qué está sucediendo adentro de las fuerzas criminales del régimen? ¿Cuál es a estas alturas la posición del sector dominante en el ejército? ¿Cómo está el ánimo de los ciudadanos venezolanos? Dionisio, lo que está sucediendo adentro es un nivel de persecución tremendo, sin precedentes dentro de las mismas fuerzas del chavismo. La verdad es que el golpe que asestó María Corina Machado y los millones que participaron el 28 de julio contra el régimen fue súbito, fue tremendo, y eso ha provocado una crisis de legitimidad y de gobernabilidad adentro, puertas internas del chavismo muy importante. Ya se han dilucidado facciones, que era algo que siempre había habido, pero nunca habían entrado en pugna como hoy propiamente están. Jorge Rodríguez es visto hoy dentro del sistema chavista como el responsable de los grandes fracasos que ha cometido, y eso le ha permitido a Diosdado Cabello ir avanzando. Entonces lo que estamos viendo es una especie de lucha cainita que en cualquier momento puede generar el desmoronamiento del sistema, ¿no? Y eso es un poco lo que está pasando ahora. Ya. La represión se ha desbordado y el número de presos políticos se multiplica. ¿Hasta dónde puede llegar la narcotiranía con sus crímenes y cuánto más está el pueblo dispuesto a aguantar? ¿O crees que lo pueden doblegar como a los cubanos? Bueno, el régimen no tiene límites. La semana pasada vimos cómo secuestraron a un dirigente del estado Apure y a los 2 días apareció muerto. Muerto además con un estado de descomposición de que ya llevaba al menos 2 días asesinado. Entonces, lo mataron, ¿no? Y es parte de cómo operan ellos. No es la primera vez que matan a alguien en custodia, además de todos los asesinados durante las manifestaciones. ¿Y por qué estamos viendo este nivel de agresividad y de violencia? Porque para ellos la retención del poder es una cuestión existencial, de vida o muerte. Entonces van a transgredir todos los límites posibles para retener ese poder. Los ciudadanos lo saben, la gente lo sabe, y aún así se ha arriesgado en varias ocasiones, se arriesgó el propio 28 de julio, y yo creo que la gente, el hecho de que hoy, 25 años luego de esta tiranía, luego de varias épocas de asesinatos de manifestantes, etcétera, la gente siga firme, es una muestra de que los venezolanos no se han sometido al sistema. Obviamente aquí hay una asimetría tremenda, las armas están de un lado, la naturaleza criminal la tiene un lado, pero ese es el reto que hay ahora, y yo creo que María Corina Machado, si alguien entiende esto y sabe el diagnóstico y sabe a qué se enfrenta, es María Corina Machado. Orlando, ¿qué sucede el 10 de enero de 2025 si Edmundo González, presidente electo de Venezuela, no asume el mando del Estado venezolano como manda la ley? Bueno, yo creo que sí. El 10 de enero no se logra asumir la presidencia legítima, sino que Maduro se impone por la fuerza, como hasta ahora lo ha hecho. Venezuela va a entrar en una etapa de aislamiento internacional, creo que como nunca había visto, y de repudio. Y ojalá sea así, y que el repudio implique presión financiera, no solamente diplomática. Pero vamos a ver, yo realmente no sé si ese va a ser el escenario que se imponga ese día. De aquí al 10 de enero hay mucho tramo. Yo creo que en esos momentos hay fuerzas trabajando para que eso no ocurra, pero si Maduro se llega sí o sí a imponer, vamos a ver aislamiento y vamos a ver crisis migratoria nuevamente, como la que no habíamos visto. ¿Esperan los venezolanos una acción determinante de la comunidad internacional o saben que están solos y que si quieren que se respeten su voto y su libertad tendrán que seguir luchando hasta el final? Bueno, quisiéramos, que no es lo mismo que esperamos, porque
de esta comunidad internacional yo creo que ya no esperamos mucho más. Ojalá, por ejemplo, Estados Unidos asumiera una postura mucho más firme. Yo creo que Estados Unidos puede hacer mucho, puede atenazar financieramente y políticamente al régimen. Desafortunadamente se ha limitado a puros comunicados de condena y de indignación. Yo creo que al final nosotros sabemos los venezolanos que la solución de Venezuela, la solución de esto, no va a ser por la vía convencional y en ese sentido yo creo que no va a venir de la comunidad internacional. Claro. Y cuando hablas no convencional es de alguna manera a la fuerza, con la fuerza del alma del pueblo venezolano que quiere libertad ya. Como venezolano y como periodista, Orlando, cerca de tu tierra, pero exiliado en Colombia, en poquísimas palabras, si tienes que hacer el inventario de los cómplices cobardes y criminales del régimen de Maduro, ¿quiénes son y dónde están? Bueno, José Luis Rodríguez Zapatero es uno de los principales, está en España. En esta región hemos visto un nivel de complicidad tremendo. Yo creo que el del gobierno de Gustavo Petro es inaceptable, considerando que Colombia hasta hace nada era una democracia muy importante. Están los sospechosos habituales, que son Nicaragua, Cuba, Honduras, pero yo sí quisiera resaltar el papel patético del gobierno colombiano y por supuesto del gobierno de México, que lo empezó López Obrador, pero lo ha mantenido la presidenta Claudia Sheinbaum. Y no debes olvidar a China, Rusia e Irán. Orlando, bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Esperas algún cambio en la actitud de las Fuerzas Armadas de tu país? ¿Están tan divididas como se especula? Se habla de 161 militares detenidos por el régimen. Yo no creo que estén divididas. Yo creo que la mayoría desprecia este régimen. En los centros electorales donde votaba la Fuerza Armada, Edmundo González Urrutia ganó en la misma proporción que por fuera. El problema es que no se ha dado el momento para que el riesgo, porque implica un riesgo muy grande, expresarse, pues valga la pena. Ahora, ese escenario es el que se aspira a construir y el que yo creo que hay fuerzas trabajando para que se construya. Ya. Si solo el pueblo salva al pueblo, ¿hasta dónde debe estar dispuesto a llegar el pueblo venezolano para rescatar su libertad? ¿Qué costo debe pagar? Bueno, la libertad es muy costosa y yo creo que no vale la pena vivir la vida sin libertad. Yo creo que la libertad vale la pena la vida ponerla, pero obviamente yo no estoy allá y digamos, un tema obviamente sensible, pero yo sí creo que por la libertad vale la pena entregarlo todo. Precisamente porque tu vida estaba en juego, pues tuviste que ir al exilio. Para terminar, Orlando, y en 2 palabras, ¿qué papel puede y debe jugar el exilio? Bueno, el exilio puede hacer mucho, sobre todo denunciar. En Venezuela se ha impuesto una censura absoluta y en ese sentido los venezolanos que están adentro se apoyan mucho en quienes estamos afuera. Por otro lado, yo creo que los empresarios venezolanos en el exilio pudieran hacer mucho más. Aquí hay muchas iniciativas que vale la pena apoyar. Yo me pregunto si los empresarios realmente la están apoyando. Orlando, al menos desde esta tribuna seguiremos acompañando al pueblo venezolano en su lucha por volver a la democracia para vivir en libertad. Soy un convencido desde hace años que Venezuela ya pagó un costo demasiado alto por haber elegido mal una vez. Venezuela merece vivir en democracia y en libertad. Gracias por tu tiempo, Orlando. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.